Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 15. Y hoy día vamos a concluir el capítulo 15 de Romanos. Y ya nos estamos despidiendo poco a poco, hermanos, del libro de Romanos. Hemos pasado casi más de 2 años, casi 3 años exponiendo esta epístola. Y ya estamos llegando casi a su conclusión. Y hoy día vamos a concluir el penúltimo capítulo de Romanos, capítulo 15. Hoy día vamos a exponer del versículo 30 hasta el versículo 33. Romanos, capítulo 15, versículo 30 al 33. El título del sermón es como el de los anteriores sermones que hemos tenido de Romanos, los últimos 2. Un ministerio eficaz, parte 3. Y específicamente hoy día vamos a ver el tema de la oración en el ministerio del apóstol Pablo. El tema de la oración en el ministerio del apóstol Pablo. Así que, hermanos, les voy a rogar puedan abrir sus Biblias en ese lugar, pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración juntos, ¿sí? Señor, te agradecemos esta mañana por tu misericordia, por tu bondad. Te agradezco, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros, con tu iglesia, y nos reúnes para aprender más de tu palabra juntos. Te pido, Dios, porque tú puedas obrar en medio de nosotros, ayudarnos a entender cómo es que aquellos que estamos liderando la iglesia, cómo debemos conducirnos dentro de tu iglesia, y la necesidad que nos tenemos los unos de los otros, Señor. Te ruego por tu misericordia para que tú nos ayudes hoy día, Señor, a comprender la importancia de la oración dentro de tu pueblo, dentro de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 30 al 33 dice así: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como ya les he adelantado, hermanos, hemos estado viendo el ministerio del apóstol Pablo. Hemos estado viendo, y en esta última sección de la epístola a los Romanos, específicamente el capítulo 15, hemos visto, el apóstol Pablo nos ha presentado un poco acerca de él. Nos ha presentado sus preocupaciones, nos ha presentado sus prioridades, nos ha presentado aquellas cosas que él entendía como de suma importancia dentro de su ministerio. Es por eso que hemos titulado las últimas sesiones de Romanos, un ministerio eficaz. Un ministerio eficaz que nadie puede negar, hermanos, de que si hubo alguien que tuvo un ministerio eficaz en la historia del cristianismo fue el apóstol Pablo. Claramente es eso una realidad. Y hemos visto, hermano, cómo para el apóstol Pablo una de las cosas más importantes dentro de su ministerio era la predicación. La predicación del evangelio a los perdidos, como también la enseñanza dentro de la iglesia para la edificación del pueblo de Dios, de aquellos que ya son cristianos. Y nos hemos pasado una sesión hablando acerca de estos temas, o varias sesiones en realidad, porque esto es de suma importancia. La iglesia no va a avanzar, la iglesia no va a crecer, la iglesia no va a cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia a menos de que esté siendo bien instruida. Y el apóstol Pablo sabe eso. El apóstol Pablo nos ha dicho de que su intención es de que la iglesia sea como una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda a la cual Dios reciba con agrado. Y la única forma en la cual va a pasar eso es de que se esté predicando el evangelio y se esté instruyendo en ese evangelio al pueblo de Dios. Es la única forma, hermano, en la que esto va a pasar. Ahora, el apóstol Pablo también nos ha mostrado en estos versículos de que él era un hombre, hermano, con planes. Él era un hombre que planificaba qué es lo que iba a hacer para el futuro. Y esto también hemos identificado que es una marca y que es algo necesario dentro del ministerio cristiano. Los pastores, tanto como la iglesia en general, los cristianos en general, todos necesitamos tener planes para el futuro. Necesitamos planificar hacia dónde estamos yendo, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas en el servicio a nuestro Señor. Más allá de lo complicado que pueda ser, más allá de lo difícil que pueda ser, el apóstol Pablo nos ha presentado en esta epístola, en estos versículos, que él estaba dispuesto, hermano, a planificar para el futuro incluso viajes en aquella época, los cuales iban a ser sumamente complicados de realizar. Él, como ya nos lo ha dicho y nos lo va a volver a decir en este pasaje, tenía la intención de ir a Jerusalén, luego tenía la intención de ir a Roma, y luego tenía la intención incluso de llegar hasta el fin de la tierra de aquella época, de lo que se conocía que era ya España. Lo cual algunos historiadores, algunos padres de la iglesia temprana han dicho de que probablemente Pablo llegó incluso hasta esos lugares.
Y Pablo era un hombre con planificación, y hemos hablado de esto hace algunas semanas. Hermano, no es pecado planificar para el futuro, no es pecado planificar cómo vamos a servir al Señor, no es pecado planificar el crecer en la obra de nuestro Señor. Lo que es pecado es dejar al Señor a un lado y simplemente hacer planes. Ese es pecado. Santiago nos va a decir de que no es malo hacer planes, lo malo es no decir, si tú quieres, Señor, haremos esto o aquello. Y en cierta manera el pasaje que nos toca el día de hoy, hermanos, el apóstol Pablo nos va a mostrar esa dependencia que tenía con Dios. Él tenía muchos planes, pero él dependía completamente de que Dios bendiga esos planes, de que Dios realmente dirija sus pasos. Ahora, después de eso, hermano, hemos visto también acerca de que dentro del ministerio del apóstol Pablo había algo que era muy importante y era la obra social. Era la ayuda a los pobres, la ayuda a aquellos hermanos cristianos los cuales están pasando necesidad. Y hemos, hermano, puesto un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio en el cual hoy día voy a tener que un poco introducirme más en este tema para no dejar cabos sueltos dentro de la congregación. Pero hemos visto, hermano, que dentro de un ministerio eficaz debe haber un equilibrio. Algunas iglesias, lamentablemente, parecen ONGs. A lo único que se dedican es a hacer obra social. No les interesa la instrucción, no les interesa la predicación del evangelio, no les interesa profundizar en la palabra de Dios, no discipulan, no entrenan, no predican de manera expositiva la palabra de Dios, pero creen que están obrando de buena manera simplemente porque están muy ocupados haciendo obra social, ¿sí? Lo cual es un gran error, gran error. El apóstol Pablo en ningún momento va a ser negligente o va a hacer a un lado la predicación de la palabra de Dios y la instrucción dentro de la iglesia por la obra social. Eso es algo que no va a suceder. Pero ahora eso no significa de que la iglesia no esté comprometida a ayudar a aquellos que estén en necesidad. Esto es algo que, es más, escucha bien esto, esto es algo que debe nacer de toda la instrucción que damos. Cuando uno entiende, y eso es lo que hemos visto hace algunas semanas, el apóstol Pablo nos ha mostrado de que la obra social que él hacía, hermano, fluía, era un resultado, era un fruto del evangelio que él conocía. Es más, Pablo mismo a las iglesias de aquella época les va a decir, ustedes también deben ser generosas en ayudar a aquellos hermanos que están pasando necesidad. ¿Por qué? Por el evangelio que se les ha predicado. Entonces, hermano, en realidad en esta sección el apóstol Pablo nos ha mostrado en cierta manera esto, de que la iglesia debe tener un enfoque y debe tener como prioridad la enseñanza, y de que esa enseñanza, hermanos, se espera de que dé frutos de amor. Algo que es obvio, es algo que el apóstol Pablo mismo va a decir, de que es uno de los frutos que el Espíritu Santo va a obrar en su pueblo, y ese amor, hermano, muchas veces se va a reflejar haciendo caridad, buscando satisfacer las necesidades de aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles. Y hermano, esto no es algo sencillo. Para el apóstol Pablo no era sencillo. El apóstol Pablo iba a tener que viajar miles de kilómetros. Él tenía la intención de ir a Roma. Si no me equivoco, desde Corinto hasta Roma eran como 3,000 kilómetros de viaje. Pero él decide alargar más su viaje. Él decide incomodarse un poco más. Él decide esforzarse un poco más porque había una necesidad muy grande en la iglesia de Jerusalén. Había una necesidad sumamente grande, la cual hemos identificado hace 2 semanas de por qué estaba sucediendo esto. Uno de los motivos es porque estaba habiendo una hambruna en esa región, y otro de los motivos es porque mucha gente, al querer quedarse en la iglesia de Jerusalén, abandonaron sus trabajos, abandonaron sus casas, abandonaron sus hogares en las regiones a las que pertenecían y decidieron quedarse en la iglesia de Jerusalén. Aparte, había que añadirle a esto a lo que hoy día también vamos a mencionar, y es de que en Jerusalén había una persecución muy fuerte. Los cristianos estaban perdiendo sus trabajos, los cristianos, gracias a los judíos legalistas, a los fariseos, a los saduceos, estaban siendo expulsados de la sinagoga, lo que significaba ser tomados como muertos civiles, más o menos, como personas las cuales ya no pueden comerciar, ya no pueden trabajar, estaban muertos para la sociedad en aquel lugar. Y entonces había una necesidad muy grande por la cual Pablo está dispuesto a satisfacer estas necesidades.
Entonces hemos dicho de que un ministerio eficaz, hermanos, también va a tomar en cuenta esto. Pero hoy día, antes de entrar al punto central, el día de hoy, al tema central, que es el tema de la oración dentro del ministerio del apóstol Pablo, quiero darles, hermanos, un poco más profundo acerca de la ayuda social que la iglesia debe dar. La última sesión de Romanos, hermano, por tema de tiempo no me ha alcanzado a explicar esto, pero es muy importante, ¿sí? Porque si bien cuando la iglesia, y esto vemos en el Nuevo Testamento, cuando como iglesia nosotros vemos hermanos cristianos e iglesias las cuales están pasando gran necesidad, debemos buscar ayudarlos, debemos buscar contribuirles, hermano. La realidad es de que también dentro de la Escritura se nos ha dado directrices acerca de cómo proceder respecto a esto, ¿sí? En algún momento, hermano, no está mal y no es incorrecto dar una donación de una sola vez, una única donación a una persona, a un hermano, a una iglesia incluso que está pasando necesidad. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pero, hermano, debemos reconocer también que dentro de la Escritura, dentro del Nuevo Testamento, se nos ha dado claras directrices acerca de cómo obrar respecto a la ayuda social dentro de la iglesia local. Y esto es algo muy importante de recalcar, hermanos. Mucha gente lamentablemente llega a las iglesias esperando que simplemente se les dé dinero. Mucha gente llega a las iglesias, y eso nos ha pasado en esta iglesia varias veces. Personas que llegan a la iglesia, no las conocemos, no sabemos quiénes son, y directamente creen que por ser cristianos tenemos que regalarles dinero. Lo cual, déjame decirte que estamos dispuestos siempre a ser generosos y lo hemos sido. Pero déjame llevarte a 1 Timoteo capítulo 5, que es un pasaje muy importante, el cual tú tienes que tener en mente para que sepas cómo es que nuestra iglesia va a obrar respecto a la ayuda social. ¿Cómo es que nuestra iglesia va a obrar respecto a la ayuda social? A la ayuda específicamente a los pobres. La Biblia nos da, hermanos, directrices. Y dentro de la iglesia, como les digo, ha sucedido y va a suceder siempre de que algún hermano, alguna persona esté pasando una necesidad muy fuerte y sea necesario contribuirle, dándole una donación única por la necesidad que está pasando en ese momento. Pero hermano, dentro de la iglesia lo que también va a suceder es de que van a haber personas las cuales empiezan a recibir ayuda de manera continua, ¿sí? De manera continua como iglesia. Pero la Biblia, hermano, nos da referentes acerca de cómo debemos actuar respecto a esto. Y no quiero dejar ese cabo suelto, hermano, porque muchos podrían pensar que, bueno, ahora como cristianos nosotros debemos estar dispuestos simplemente a regalar dinero a libre demanda, ¿sí? A libre demanda. Y eso no es específicamente así. En 1 Timoteo, déjame recordarte que esta es una epístola la cual el apóstol Pablo escribe para que sepamos cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. Pablo escribe literalmente toda esta epístola para que Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso, sepa cómo deben hacerse las cosas dentro de la iglesia. Y resulta que dentro de la iglesia había necesidad, había personas que estaban necesitadas. Pero el apóstol Pablo va a identificar, y en aquella época específicamente, eran las viudas, aquellas que pasaban mucha necesidad. En aquella época, por circunstancias sociales, por circunstancias en cierta manera también religiosas respecto a los judíos, las viudas, hermano, pasaban mucha necesidad. Las mujeres que terminaban viudas eran mujeres las cuales tenían mucha necesidad. Y Pablo va a reconocerle a Timoteo de que cuando hay dentro de la iglesia personas que están pasando necesidad, es necesario apoyarlas, es necesario estar junto con ellos y apoyarlos. Escucha el versículo 3 de 1 Timoteo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honrar, hermano, no simplemente es darle cierto respeto a esa viuda, sino la palabra honrar literal, Pablo la ha utilizado y la va a utilizar en este mismo capítulo 5 para hacer referencia a una persona que merece o a la cual se le debe dar dinero, se le debe dar alguna contribución financiera porque tiene necesidad. Más adelante Pablo va a hablar acerca de los pastores. En este pasaje específicamente comienza hablando de las viudas. Y Pablo escucha lo que Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Las viudas, como he mencionado, las viudas eran personas en aquella época que verdaderamente estaban pasando necesidad. Pero había ciertas personas y ciertas mujeres que, aunque hubieran enviudado, no estaban realmente solas.
Es más, la palabra viudas, hermana, puede hacer referencia a alguien que está completamente desamparado. Y Pablo dice, hay personas dentro de la iglesia que realmente están completamente desamparadas, realmente están pasando una necesidad sumamente fuerte, pero no todas es así, hermano, no todos es así. La iglesia no puede actuar, hermano, como los gobiernos socialistas que simplemente van regalando dinero a todos, ¿sí? Y simplemente empiezan a dar bonos a todos. La iglesia jamás va a actuar así. Incluso nosotros no estamos de acuerdo que el gobierno actúe así. ¿Por qué? Porque escucha lo que Pablo va a decir. Honra a las viudas o aquellas mujeres que están realmente desamparadas, pero las que realmente están desamparadas. Escucha el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo dice, puede haber personas dentro de la iglesia que estén desamparadas, pero antes de que la iglesia considere ayudarles de manera continua, primero debemos verificar si no tienen familia. Estas personas si tienen familia, la familia es la que debe hacerse cargo de esta persona. Y hermano, aquí tú empiezas a encontrar un patrón que es muy importante, ¿sí? Muy importante. Cuando una persona está pasando necesidad, la responsabilidad primaria de esa necesidad se la va a atribuir ¿a quién? A la persona, al individuo. Por eso Pablo va a decir a la que verdaderamente es viuda. Aquí tenemos una persona la cual ya no tiene la capacidad de trabajar, ya no tiene la capacidad de sostenerse a sí misma. Tenemos una persona que de manera individual está inhabilitada, ¿sí? Inhabilitada. Entonces, nosotros sabemos, y Pablo dice esto en 2 Tesalonicenses, de que aquel que quiera comer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. Entonces, la responsabilidad de no pasar necesidad principalmente lo tiene el individuo. Pero sabemos, hermanos, de que por motivos de enfermedad, por motivos circunstanciales, sociales, puede haber un individuo el cual está completamente desamparado y está completamente inhabilitado de poder sostenerse a sí mismo. Entonces ahí la responsabilidad recae en ¿quiénes? Pablo nos dice acá, en la familia primero. Primero recae en la familia. Pablo dice, la familia aprenda a amar a su propia familia. Los hijos aprendan a honrar a sus padres y a sostenerlos. Entonces nosotros tenemos tal vez aquí un anciano o anciana la cual está pasando mucha necesidad. El apóstol Pablo dice, los primeros responsables, si esa persona de manera individual ya no puede sostenerse a sí misma, los primeros responsables son la familia, ¿sí? Y como he mencionado, Pablo está hablando aquí de una persona la cual ya no tiene más posibilidades de manera individual. Escucha el versículo 9 y 11 de este mismo capítulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Escucha el versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo dice, no podemos aceptar nosotros una persona. Imagínate una viuda joven, ¿sí? Que todavía tiene la capacidad de sostenerse a sí misma, incluso tiene la capacidad de poder casarse y tener una familia. Entonces Pablo dice, no, nosotros no vamos a usurpar esa jurisdicción, nosotros no vamos a relegar a esa mujer de su responsabilidad. Su responsabilidad como una mujer joven es que todavía puede sostenerse, y su responsabilidad como una mujer joven es que incluso puede volver a formar una familia con otra persona. Si su marido había fallecido, la Biblia le da permiso de poder volver a casarse, no hay ningún problema. Entonces, ¿se dan cuenta? Pablo dice acá, ok, nosotros estamos dispuestos a dar ayuda social, pero cuando la persona de manera individual no puede sostenerse a sí misma y cuando la persona no tiene familia que la sostenga. Pero Pablo no solamente da esos parámetros, hermano. Si mañana yo pongo un letrero en la iglesia o anunciamos en la página de Facebook, ¿no tienes familia que te dé? Ven a la iglesia, nosotros te vamos a sostener. Adivina qué es lo que va a pasar. Se me va a llenar la iglesia de gente que no tiene familia que la sostenga, ¿sí o no? Y ese es un problema, porque esa gente va a venir por el dinero y no por ¿quién? Por Cristo. Y ese es un problema que muchas iglesias que están enfocadas en la obra social y que sin discernimiento cometen. Los mormones, por ejemplo, hacen eso.
Muchas veces hacen mucha ayuda social porque de esa manera como que vuelven deudores a esas personas, ¿no? Y la gente no se quiere salir de esa iglesia porque ya tanto me han ayudado, ¿sí? Pero esas personas no están yendo realmente por la fe, por Cristo, por el Evangelio, por la palabra, sino simplemente porque han recibido ayuda económica. Entonces Pablo dice, tiene que ser una persona que de manera individual no pueda sostenerse, tiene que ser una persona que no tenga familia a la cual pueda sostenerla, y aparte tiene que ser una persona, escucha, que como iglesia conocemos de un largo periodo de tiempo. Un largo periodo de tiempo. Escucha versículo 9 y 10. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Escucha lo que Pablo dice acá. No, dentro de la iglesia, hermano, nosotros no vamos a mantener y sostener personas las cuales no sabemos ni siquiera si son cristianas. Nosotros vamos a comprometernos con personas, mujeres o personas realmente desamparadas, las cuales tienen un testimonio de ser cristianos y tienen frutos. Entonces podemos considerarlos. Entonces, hermano, esto es muy importante en un equilibrio que quería, comenzando este sermón, entregarles y para que sepamos como iglesia cómo actuar. Está bien, hermano, a veces va a haber circunstancias como la de Jerusalén, en las cuales vamos a necesitar hacer una donación a alguien o ayudar a alguien de manera especial, ¿sí? Pero el sostenimiento continuo de una persona, hermano, va a ser siguiendo estos parámetros. Va a ser siguiendo estos parámetros. Porque la Biblia nos manda que debemos seguir estos parámetros, ¿sí? Dicho eso, hermano, y resuelto eso, vuelvan conmigo a Romanos capítulo 15 y vamos a introducirnos en esta última sección, versículo 30 al 33. Como ya han notado, hermanos, el apóstol Pablo tenía muchos planes, el apóstol Pablo tenía muchas cosas que hacer, el apóstol Pablo tenía muchas responsabilidades. El apóstol Pablo realmente requería mucha fuerza y mucho esfuerzo para lograr todo lo que había planificado. Quería predicar el Evangelio a todo el mundo, quería edificar a la iglesia de Cristo, quería viajar a Roma, quería viajar a Jerusalén, quería entregar donativos, quería llegar hasta el fin del mundo en aquella época predicando el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo tenía mucho que hacer. Y escucha, hermano, el apóstol Pablo sabe de que nada de eso va a ser logrado sin oración. Y por la gracia de Dios, hermano, hemos llegado a este punto en el cual este va a ser un solo sermón, porque la oración, hermano, debe ser algo lo cual tengamos presente como cristianos continuamente. El apóstol Pablo sabe de que él no va a lograr absolutamente nada a menos de que Dios sea el que abra las puertas, a menos de que Dios sea el que abra los caminos, a menos de que Dios sea el que bendiga sus planes, a menos de que Dios sea, hermano, el que corrija e incluso enderece los pasos que Él quiere dar, a menos de que Dios sea el que lo proteja, a menos de que Dios sea el que lo cuide, a menos de que Dios sea el que le dé la sabiduría. Y hermanos, el apóstol Pablo comienza ahora en el versículo 30 rogándoles, escucha una vez más, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y si hay algo que sabemos del apóstol Pablo, hermano, es de que la oración era algo sumamente importante en su vida. Es más, el apóstol Pablo está casi concluyendo esta epístola de la misma forma en la que lo comenzó. El capítulo 1 de Romanos, versículo 9, Pablo les dijo a los romanos, yo he estado orando por ustedes sin cesar. Todo el tiempo he estado orando por ustedes, hermanos de Roma. Hermanos a los cuales ni siquiera conocía. Hermanos a los cuales nunca había tenido contacto directo porque nunca había visitado Roma todavía Pablo. Pero él estaba orando por ellos. Y ahora concluye esta epístola, hermanos. Concluye esta epístola pidiendo ¿qué? Oración. E incluso orando por los romanos también, como vamos a ver hasta el versículo 33. Pablo le dice, yo les ruego, hermanos, que oren. Y hermanos, si tú sabes algo de aquellos ministerios y aquellos hombres fieles del Señor, en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, si tú sabes algo de ellos, hermano, es de que algo fundamental en sus vidas era la oración. Si tú ves, hermano, hombres realmente cumpliendo una obra para Dios, hermano, detrás de todo eso están muchas personas como la misma persona orando. En el Antiguo Testamento una y otra vez nos encontramos con esto.
En el Antiguo Testamento nos encontramos con que la oración es por la cual Dios obró para salvar personas. En algún momento Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y adivina qué es lo que hizo Abraham. Orar a Dios, rogarle a Dios que tenga misericordia por algún justo dentro de esa región. Y es de esa manera, aunque Lot no lo sabía, que Lot fue rescatado. Porque alguien había orado, alguien había clamado por él. En el libro de Éxodo pasa algo muy parecido con Moisés. Resulta que Dios está realmente hastiado del pueblo de Israel, porque es un pueblo duro de servir, pecador. Es un pueblo que realmente no está andando bien, que no lo está reconociendo como Dios. Y Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo y sabes, de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Porque estoy harto de sus quejas, estoy harto de que me tienten. ¿Y qué es lo que va a hacer Moisés? Va a orar. Moisés va a rogarle a Dios. Y entonces Dios va a decirle, he escuchado tu oración y no voy a destruir este pueblo. Todo un pueblo siendo rescatado de la condenación y de la ira de un Dios justo, porque un hombre oró. Porque un hombre oró. En el Antiguo Testamento nos encontramos con grandes figuras como David, el cual él en los Salmos va a hacer referencia de que 7 veces al día buscaba al Señor. Nos vamos a encontrar con personajes como Daniel, el cual se mantuvo firme en medio de una nación hostil, en medio de los enemigos. ¿Y qué es lo que Daniel nos lo encontramos haciendo 3 veces al día? Orando. Si ustedes estudian las vidas de los grandes hombres en la historia del cristianismo, de los padres de la iglesia, de los padres de la reforma como Lutero, van a encontrar, hermano, lo mismo. Lutero era un hombre que en su día más ocupado, él decía, tengo que orar más porque hoy día tengo más cosas que hacer. A diferencia de ti y de mí, los cuales mientras más ocupados estamos, menos oramos. Un predicador como Spurgeon, alguna vez le preguntaron, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto para que el evangelio se esté expandiendo de esta manera? Su secreto, hermano, era que tenía 200 personas orando todos los días por ese ministerio. Todos los días. Personas orando porque el evangelio sea expandido, porque la palabra de Dios sea predicada. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, adivina qué es lo que va a hacer una y otra vez. Orar. La vida de oración de Jesucristo va a ser tan sorprendente y tan asombrosa. Escucha, la vida de oración de Cristo va a ser más sorprendente probablemente que sus milagros. Va a ser más sorprendente que muchas de las cosas que él hacía, porque los apóstoles le van a decir a Cristo, enséñanos a qué. No le van a decir, enséñanos a hacer milagros, le van a decir, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Hermano, la vida cristiana, como el ministerio cristiano dentro del liderazgo, es imposible que avance sin oración. Es imposible que avance sin oración. Ahora, hermanos, esto en el contexto en el que nos encontramos de la epístola a los Romanos, es muy importante que tú entiendas. El apóstol Pablo, creo, en el Nuevo Testamento junto con Jesucristo, es, hermano, uno de los autores el cual ha defendido el hecho de que Dios es soberano a capa y espada. ¿Se acuerdan? Creo que no todos han estado, hermanos, aunque les animo a ver las exposiciones de Romanos capítulo 9. Pero el apóstol Pablo, hermano, nos ha mostrado en el capítulo 9 de Romanos que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, en quien quiere. Ese es Dios, ¿sí o no? Ese es Pablo, ese es el Dios que Pablo servía. Ese es el Dios que Pablo nos ha predicado. Un Dios que es completamente soberano y no depende de nadie. Pero lamentablemente, hermanos, y esto es por la pecaminosidad en nosotros, muchas veces utilizamos la soberanía de Dios para dejar de orar, ¿sí o no? Igual Dios va a hacer sus propósitos. Y igual Dios ya tiene decretado todo lo que va a hacer. Igual Dios es Dios. Pero, hermano, por algún motivo el apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo, aquel personaje en el Nuevo Testamento, el cual va a defender a capa y espada la soberanía de Dios, el apóstol Pablo va a decir, ¿saben? Necesitamos orar para que las cosas pasen. Y hermano, aquí tienes que tú entender algo muy claro. Y es de que si tú realmente crees que Dios es soberano y que todo lo que suceda es porque Dios quiera que suceda,
Hermano, es por eso que necesitamos orar más bien. Porque nada va a pasar a menos de que Dios haga que suceda. Nada va a suceder. Nada depende específicamente de mis fuerzas, de mis talentos, de mis dones, de mis logros. Todo depende, hermano, de que Dios obre. Dios obre en mí, Dios obre a través de mí, Dios obre en aquellos que me escuchan. Todo, absolutamente todo depende de Él. Y hermano, un hombre como el apóstol Pablo, el cual entendía a tal profundidad la soberanía de Dios, un hombre que tendría a tal profundidad de que Dios es soberano y está en absoluto control de todo, es un hombre que va a decir, necesitamos orar. Es más, va a rogar que las personas oren. Escucha una vez más el versículo 30. Pero os, ¿qué dice Pablo? Ruego. Hermano, esta palabra rogar es una palabra importante. Pablo lo va a utilizar en momentos bien importantes, en momentos en los cuales, por favor, presten atención, dice Pablo. No se pierdan esto, porque esta es una necesidad primaria en la vida cristiana. Pablo dice, yo les ruego, hermanos, les suplico. No por nada un personaje como Spurgeon, que lo he mencionado hace poco, era un hombre, hermano, que se pasaba la vida rogándole a la gente que ore por él. ¿Sabías eso? Se pasaba la vida rogándole a las personas que oren por él. Cuando tú leas los sermones de Spurgeon o tú escuches un poco de su biografía, vas a ver, hermano, que era un gran predicador. Era un predicador para el cual se tuvieron que hacer auditorios de más de 12,000 personas. Era un gran predicador. ¿Sabes cómo estaba Spurgeon antes de ir a predicar? Temblando de miedo en su oficina. Esto escriben los historiadores. Temblando de miedo en su oficina. Tanto temor tenía Spurgeon que le pedía a la gente que no lo deje antes de ir a predicar. Y se pregunta uno, ¿por qué luego tenía todo ese valor y todo ese ímpetu y todo ese talento para predicar, hermano? Era la oración. Y el apóstol Pablo entiende esto. El apóstol Pablo, es más, nos enseña esto. El apóstol Pablo sabe de que él tiene muchos planes. Él quiere predicar el evangelio hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo quiere que la iglesia sea edificada en la doctrina. El apóstol Pablo quiere que los pobres dentro de la iglesia de Jerusalén reciban los donativos. El apóstol Pablo quiere viajar acá, quiere viajar allá, quiere llegar hasta España. Y el apóstol Pablo sabe, nada de esto va a lograrse si no estamos orando, si no oramos, si no oran por mí. Y aquí, hermano, hay algo que es muy importante. Porque el apóstol Pablo, y es verdad, hermano, Jesucristo nos ha llamado a orar de manera individual, pero el apóstol Pablo ahora le está pidiendo a toda la iglesia que ore. Ahora, por si acaso, el apóstol Pablo no está diciendo ahora se tienen que reunir todos juntos un día a la semana para orar, no está diciendo eso. Pero lo que el apóstol Pablo sí está diciendo es que como iglesia deberíamos estar constantemente, continuamente en oración. Constantemente y continuamente en oración. Y de manera especial el apóstol Pablo pide sus oraciones por él, por un líder dentro de la iglesia, primitiva, por un apóstol. Y hermano, aquí, quiérase o no, hermano, encuentras la humildad del apóstol Pablo. Y esto es algo que refleja, hermano, la oración. Lo he dicho en otras sesiones. La oración es algo que refleja humildad. La falta de oración es algo que refleja soberbia. Es algo que refleja a alguien que cree que es autónomo y que por su propia cuenta puede lograr todo. La oración requiere, hermano, que uno entienda, la oración requiere que uno demuestre y diga de manera explícita, yo no puedo solo, no voy a lograr nada solo, yo no tengo fuerzas por mí mismo. Y el apóstol Pablo sabe esto. El apóstol Pablo sabe, 1 Corintios 15:10, de que todo lo que él hizo, por más de que él haya hecho más que todos los apóstoles de aquella época, fue por la gracia de ¿quién? Fue por la gracia de Dios, no fue por sus propias fuerzas, no fue por sus propios talentos. Y hermano, la oración es algo que refleja eso. La gente que no ora lo que está mostrando es soy soberbio y creo que yo no te necesito, Dios. Tú déjame tranquilo, Dios, yo puedo por mi cuenta. Yo tengo la suficiente capacidad y la suficiente fuerza. Y hermano, nos encontramos acá con el teólogo más grande en el Nuevo Testamento, con el evangelista más grande en la historia de la humanidad, pidiendo que oren por mí. Y esa es una forma implícita en la que el apóstol Pablo dice, yo no puedo. Y si el apóstol Pablo, hermano, no podía, adivina, este pastor tampoco puede, el pastor José tampoco puede, ustedes tampoco pueden.
Nadie puede avanzar en la vida cristiana, en el servicio al Señor, hermano, sin que Dios obre en nosotros. Nada se puede. Nadie va a ser fuerte por sus propias fuerzas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Nadie va a ser fuerte por sus propias fuerzas. Y hermano, aquí hay algo muy importante que espero que tú puedas entender. Nosotros los pastores, así como el apóstol Pablo, necesitamos de las oraciones del pueblo. Nosotros los pastores, y como el apóstol Pablo, hermano, aunque con grandes diferencias, obviamente él era un apóstol, yo no soy un apóstol, pero pasamos grandes dificultades, hermano. ¿Tú eres tentado por el diablo, hermano? Te puedo asegurar de que yo lo soy más. Te puedo asegurar eso. Y alguna vez me senté a hablar eso con el pastor José, diciéndole, wow, no entiendo de dónde surgen todas estas tentaciones. No puedo comprenderlo. Un hombre como Lutero, el cual era un gran predicador en su época, uno de los reformadores, él literalmente decía esto, hermano. Decía de que Satanás estaba en su oído, tentándolo, intentándolo hacer que se desvíe. Y esto es muy importante entender acá, hermano, porque tenemos un pastor, un líder de la iglesia, un apóstol, pidiendo oración, hermano. Y es porque esto es una realidad, hermano, y es aquellos que estamos en el ministerio pastoral, normalmente vamos a sufrir las más grandes tentaciones, hermano. Las más grandes tentaciones. ¿Por qué? Porque, hermano, es una mancha más grande para la iglesia que un pastor caiga, ¿sí o no? Es grave, hermano, que un cristiano caiga. Es grave que un cristiano caiga en pecado. Pero realmente es una mancha muy grande para el cristianismo cuando un pastor, los pastores, como el apóstol Pablo, los cuales son la cara en cierta manera de la iglesia, los cuales son representantes de Cristo de manera pública, caen en pecado. Y te puedo asegurar de que Satanás está buscando hacer eso en esta iglesia y en todas las iglesias. Y el apóstol Pablo dice, hermano, nosotros, los líderes dentro de la iglesia, no somos superhombres, ¿sí? No somos superhombres. Necesitamos de la oración de la congregación. Y el apóstol Pablo presenta la oración en este pasaje de una manera muy llamativa. Escucha el versículo 30. Pablo dice, yo les ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Lamentablemente, el español no nos hace justicia de lo que Pablo está diciendo acá, o específicamente la Reina Valera. En el griego, hermano, la palabra ayuda es la palabra sun agonizomai. La palabra agonizomai, supongo que ya entiendes más o menos de dónde viene. Agonizomai, agonía. Incluso la forma de decir esa palabra ya te hace sentir como que agonía, dolor, ¿sí? Y sun significa junto. La palabra agonizomai hace referencia, hermano, a alguien que está peleando hasta que le duela. Alguien que está luchando hasta que le duele. La palabra agonizomai es la palabra que va a utilizar Judas, versículo 3 de su pequeña epístola, cuando diga, luchen por el evangelio, luchen por la fe, peleen la batalla hasta que duela, no importa, hasta las últimas consecuencias. Y Pablo, en el contexto de la oración, va a utilizar esa palabra y le va a agregar este prefijo sun para hacer referencia de que estamos unidos en esta lucha. Y Pablo presenta, hermano, la oración de esa manera, como estar contendiendo, como estar luchando. En cierta manera, hermano, es la forma en la que tú deberías ver la oración. Es la forma en la que la Biblia nos muestra que debería ser la oración. En el Antiguo Testamento nos encontramos con Jacob enfrente de Jesucristo, literal probablemente, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y Jacob le va a decir a este ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a permitir que te vayas hasta que me bendigas. En el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo nos va a dar ejemplos de esto. Y nos va a decir, cuando ustedes oren, pidan. La palabra pedir ahí está en presente, que significa algo continuo. Pidan sin cesar. Llamen, igual, presente. Llamen sin cesar. Toquen a la puerta, sin cesar, continuamente. Y entonces van a recibir, y entonces se les va a abrir la puerta. Jesucristo mismo dijo, sean como esa viuda, ¿se acuerdan? Esa viuda a la cual va a un juez
porque quiere que el juez le haga justicia. Y ese juez injusto resulta que no le hace justicia. Pero la viuda lo molestaba y 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 lo molestaba. Y entonces el juez, que no quería hacerle justicia, dice, sabes, te voy a hacer justicia porque estoy cansado de que me molestes. Y Jesucristo dice, ¿cuánto más vuestro Padre en el cielo está dispuesto a hacer justicia a aquellos que claman a Él día y noche? ¿Cuánto más nuestro Padre? Y hermano, nuestro Padre, Dios, no se cansa de escuchar nuestras oraciones, por si acaso. Es más, lo que nos demanda es de que oremos y oremos y oremos continuamente. Es que no se cumple esta oración. Es que no hay respuesta para esta oración. Continúa pidiendo, dice la Biblia. Sigue pidiendo, sigue orando. Tal vez estás orando por alguien para que llegue su salvación, hermano. Hasta que esa persona esté muerta, todavía hay esperanza. Sigue orando, sigue orando. Y el apóstol Pablo nos presenta la oración de esa manera, hermano. Como una lucha constante. Y hermano, es muy importante que tú veas la oración de esa manera. Porque la oración, hermano, no es simplemente repetir palabras sin sentido como hacen los católicos. La oración no simplemente es dar gracias por los alimentos de vez en cuando. La oración, hermano, es acercarse a nuestro Padre en esta posición de reverencia, de respeto, de honor, pero de yo quiero que me escuches. Quiero ser escuchado y quiero presentarte mis peticiones. Y voy a pedirte y rogarte. Hermano, el apóstol Pablo dice, únanse en esta lucha conmigo. Únanse en esta lucha conmigo. Y la oración cuesta, hermano. Cuesta orar, es la verdad. Cuesta orar, no es sencillo, no es fácil. Calvino en sus instituciones tiene todo un capítulo acerca de la oración, en la cual lidia con muchas de las cosas que lidiamos mientras oramos. Nuestra mente se distrae, empezamos a divagar, empezamos a irnos, hasta hay gente que se duerme. Porque es una lucha, no vamos a negar. Esta carne, este cuerpo no quiere orar. La tentación desde el jardín del Edén fue, tú no necesitas a Dios, tú puedes ser Dios. Pero Pablo dice, no, nosotros necesitamos entrar en esta lucha juntos como iglesia. No es suficiente, y esto es un error que mucha gente comete. Mucha gente se acerca a nosotros los pastores porque, pastor, usted óremelo. Y hermano, está bien, yo estoy dispuesto a orar por cualquiera, ¿sí? No hay problema. Pero aquí, hermano, vemos a un pastor pidiéndole a la congregación y a los miembros, ustedes oren por mí. Y aquí llegamos a un punto importante, hermanos. ¿Cómo se debe orar? ¿Qué es la oración? Y el apóstol Pablo, en cierta manera, nos va a dar ciertos detalles de esto. Algunas personas, como he mencionado, quieren que el pastor ore porque creen que el pastor tiene como que Dios lo escucha más, ¿sí? Lamentablemente, hermano, eso es algo que traes del catolicismo romano. El catolicismo romano enseña eso. Hay ciertas personas a las cuales Dios escucha más que a ti. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo menciona por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es, hermano? ¿Qué es aquello que es necesario para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios? Que estemos en Cristo, hermano. Antes de que tú conozcas a Cristo, eres un enemigo de Dios. ¿Sabías eso? Antes de que tú pongas tu fe en Jesucristo, estás muerto en tus delitos y pecados y Dios no tiene por qué escucharte. Incluso Salomón dice que tus oraciones le dan asco a Dios. Porque imagínate, hermano, un enemigo, tu peor enemigo, aquel que te odia y te aborrece y te viene a tocar la puerta cada vez que necesita un favor. ¿No te daría asco algo así? Mucha gente actúa así con Dios, hermano. Están en sus pecados todavía, no han puesto su fe verdaderamente en Cristo. No han corrido a Cristo como su Salvador y luego van a Dios y le piden que por favor haga esto, haga aquello y luego se quejan porque Dios no les responde. Dios no tiene por qué responderles. Lo único que Dios les debe es su ira, nada más. Pero hermano, la única forma en la que yo me puedo acercar a Dios confiadamente es porque estoy en Cristo. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 5, versículo 1? Déjenme leerles una vez más esto. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién tenemos paz para con Dios? De nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos ha dicho, Él ya ha pagado nuestra condena. Él ya ha pagado todos nuestros pecados. Él ya ha pagado toda mi maldad.
Él ya ha sufrido en aquella cruz la ira que yo debería sufrir. Y la salvación es gratis. Si yo pongo mi fe en Él, la paz es hecha con mi Creador. Y ahora escucha el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pablo dice, ahora tenemos entrada por la fe en Cristo a la gracia de Dios. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Cristo mismo dijo eso, ¿sí o no? Juan 14:6. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Nadie. Es por eso, hermano, que Pablo le dice a los romanos, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Nuestras oraciones, hermano, ¿sabes por qué decimos en el nombre de Jesús? No es, hermano, simplemente un dicho mágico, ¿sí? Que cuando decimos en el nombre de Jesús las cosas se cumplen. No. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, si realmente eres cristiano, ¿sabes lo que estás diciendo? Yo me estoy acercando a ti, Dios, no por mi justicia, no por mis obras, no por mis logros, no por mis méritos, sino porque Cristo ha hecho la paz entre tú y yo. Porque Cristo ha pagado aquello que nos dividía y que no me permitía acercarme a ti. Es por Cristo que me acerco y es por Cristo que estoy seguro que tú me escuchas. Solamente por Él. Y hermano, es por eso que, escucha, Pablo no dice, yo voy a orar, hermanos, tranquilos, yo soy un apóstol, a mí Dios me oye. No, Pablo le dice a toda la iglesia, ustedes oren, porque a ustedes Dios también los oye si están en Cristo. A ustedes también Dios los escucha. Sus oraciones valen. Hermano, tu oración no vale más que la mía, porque yo también soy un pecador redimido por Cristo. Y yo me acerco a Dios y Dios me escucha, no porque soy un predicador, no porque soy un pastor, no, por Cristo. Igual que a ti. Igual que a ti, si realmente has llegado al Evangelio. Y entonces Pablo les ruega a los romanos, oren por favor por medio de Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo, oren. Y hermano, como dije aquí, Pablo nos está dando detalles de cómo se ora. Muchas personas dicen, ¿cómo tengo que orar? ¿Sí? ¿A quién tengo que orar? ¿Puedo orar a Cristo? ¿Puedo orar al Espíritu Santo? ¿Puedo orar a Dios? Hay un sentido ontológico por el cual, hermano, puedes orar a Cristo, a Dios o al Espíritu Santo, ¿sí? No voy a negar eso. Pero la Biblia sí nos muestra este patrón. Cuando tú oras, dirígete a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y en dependencia al Espíritu Santo, hermano. Escucha lo que Pablo dice acá, es lo que Pablo en cierta manera muestra acá. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. A Dios Padre. Aquí nos encontramos con la Trinidad. Cuando tú oras debes buscar esto, acercarte a Dios por medio de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo obre en ti, de que el Espíritu Santo te guíe, de que el Espíritu Santo, como Pablo mismo nos dijo, nos ayude en nuestras oraciones, Romanos 8, versículo 26, pero oramos ¿a quién? Al Padre, al Padre. Jesucristo mismo les dijo, cuando ustedes oren digan Padre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Oren en mi nombre, dijo Jesucristo al Padre, y Él los va a escuchar. Ahora, como he dicho, hermano, yo sé que de manera ontológica, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, los tres son Dios, ¿verdad? Son Dios, sabemos eso. Pero la Biblia sí nos da este patrón. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decirle a los efesios, a los cuales también les va a rogar que oren. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, y súplica en el Espíritu. Significa dirigidos por el Espíritu Santo. Dirigidos por su palabra. En dependencia del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, por favor, oren de esta manera. Oren por medio de Cristo. Oren por la obra del Espíritu Santo en ustedes, a Dios el Padre por mí. Y aquí en el versículo 30, Pablo utiliza una palabra que no la voy a saltar, que es la palabra amor. En medio de este contexto de la oración, Pablo va a resaltar esta palabra amor. ¿Por qué Pablo va a hacer eso, hermano? Escucha, una de las cosas que más demuestran que tú amas a alguien es que ores por esa persona. ¿Sabías eso? Porque la oración, hermano, es privada. Es secreta. Jesucristo dijo, no sean como el fariseo que quiere orar enfrente de todos para verse muy santo, ¿sí? No.
Normalmente las oraciones que tú haces son entre tú y Dios. El único que sabe por quiénes estás orando es Dios. La persona por la que estás orando normalmente no te va a decir, gracias hermano, ¿cuántas horas has pasado ya por mí orando? Te lo agradezco y te voy a devolver esas horas también en oración. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? La oración es algo muy privado y Jesucristo mismo nos dijo que sea así. Que sea algo privado entre tú y Dios. Y hermano, cuando tú realmente oras por alguien, le estás mostrando amor incondicional. Porque estás tomándote el tiempo para clamar e interceder a Dios por esa persona, cuando esa persona no lo sabe. No sabe lo que estás haciendo por él o por ella. Y entonces el apóstol Pablo, de manera muy interesante acá, menciona esta palabra. El amor que el Espíritu Santo produce en ustedes. Y sinceramente, hermano, yo creo de que si el Espíritu Santo realmente está produciendo el fruto del amor en tu vida, esto se va a demostrar por cuánto oras. Por cuánto oras por tu esposa, por tus hijos, por tu iglesia, por tu familia, por tus pastores. Por tus pastores, hermano. ¿Quieres demostrarnos, hermanos, mostrar tu amor hacia los pastores? Muéstralo orando por ellos, hermano. Orando por nosotros. Y el apóstol Pablo le dice eso a los romanos. Por favor, les ruego, oren por mí. Yo no puedo solo. Dios es el que tiene que obrar para que todos los planes que tenemos se cumplan. Todos los planes que tenemos realmente se realicen. Oren por mí, por medio de Jesucristo. Oren por el amor que el Espíritu Santo está obrando en ustedes. Oren al Padre en nuestro favor. Y ahora el apóstol Pablo, versículo 31, les va a decir a los romanos, porque el apóstol Pablo reconoce de que la obra que él tenía que hacer no era sencilla. Y escucha, servir al Señor, hermano, no es nada sencillo. Requiere esfuerzo. Se encuentra oposición, se encuentra uno con hostilidad, se encuentra con enemigos que uno ni siquiera sabe de dónde salieron. Y el apóstol Pablo sabe esto y les dice a los romanos, escucha el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén a entregar un donativo. De manera personal quiere entregar ese donativo en Jerusalén. Pero Pablo también sabe, hermano, que es ahí la cuna de donde están saliendo los perseguidores de la iglesia. Pablo sabe de que ese es el centro, el comando de operaciones de los judíos, los cuales tienen una intención y es destruir el cristianismo. Destruir el cristianismo. Y para eso van a intentar primeramente destruir a sus líderes. Esto intentaron hacer principalmente con Cristo, ¿te acuerdas? Vamos a matar al pastor y las ovejas, ¿qué va a pasar? Se van a expandir, se van a esparcir. Normalmente van a ir primeramente en contra de aquellos que predican, aquellos que enseñan. Y Pablo sabe, me estoy metiendo en cierta manera a la boca del lobo acá. Voy a estar rodeado de enemigos y de rebeldes. Voy a estar rodeado de personas las cuales no quieren el evangelio, rechazan el evangelio, odian el evangelio y quieren perseguir a aquellos que predicamos este evangelio. Y Pablo en este momento está dispuesto a ir a este lugar. Es necesario en su momento. Ahora escucha, hermano, no es porque Pablo sea alguien que quiere ser un mártir simplemente, ¿sí? En otras ocasiones, si tú vas a leer el libro de Hechos, vas a leer en el libro de Hechos de que Pablo en otras ocasiones va a escaparse de los perseguidores. Va a huir, ¿sí? Porque lo estaban persiguiendo, lo podían matar o arrestar, va a huir y se va a ir a otro lugar a predicar el evangelio, ¿está bien? Hay circunstancias en las cuales es lícito hacer eso. Es lícito y no es para nada cobarde, porque queremos predicar el evangelio en más lugares. Pero en estas circunstancias, dirigido al apóstol Pablo por Dios mismo, el apóstol Pablo sabe de que tiene que ir a Jerusalén. Es inevitable que vaya a Jerusalén. Él tiene una convicción de que debe ir allí. Y Pablo sabe de que ahí se va a encontrar con mucha oposición. Y como he mencionado, hermanos, aquellos que lideramos la iglesia y que servimos al Señor en el rol del pastorado, en nuestro caso, es lo que encontramos, hermano, mucha oposición. A veces comenzando desde nuestras familias, comenzando desde nuestros amigos. Hermano, la oposición es muy, muy grande, muy, muy grande. Es por eso que Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú debes estar dispuesto a sufrir como un soldado. Hemos predicado esto este día martes en el entrenamiento pastoral.
Debes estar dispuesto a sufrir como un soldado. Y un soldado es alguien que está en una guerra y que constantemente se va a encontrar con enemigos, con oposición, con sufrimiento. Y estar, hermano, como los pastores o como los apóstoles en el primer siglo, en la primera fila de la batalla, significa que vamos a recibir la mayor oposición. Y el apóstol Pablo, hermano, aquí está haciendo una buena obra, ¿sí? Pablo está llevando una donación a la iglesia de Jerusalén. Y aunque está haciendo una buena obra, y te animo a nunca orar de esta manera, Dios, estoy haciendo esto bueno, ¿cómo me permites que vaya algo mal? Pablo sabe, por más de que yo quiero hacer una buena obra, yo estoy haciendo algo muy significativo, llevar una donación a los pobres, esto no va a ser fácil, esto no va a ser sencillo. En este mundo Jesucristo dijo, van a tener ¿qué? Aflicción. El apóstol Pablo mismo dijo, Hechos capítulo 14, es necesario que lleguemos al reino después de haber padecido muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo escucha, y esto es importante, porque la oración, escucha, no significa específicamente para que todo sea color de rosas, sino, hermanos, significa para que Dios nos dé las fuerzas para afrontar lo que tengamos que afrontar. Para que Dios nos dé las fuerzas y la capacidad para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y Pablo aquí sabe, yo me voy a enfrentar aquí con rebeldes. Me voy a enfrentar con esos mismos los cuales a mí me mandaron a que encarcele y mate cristianos. Me voy a tener que enfrentar con ellos, a los cuales Pablo había traicionado, ¿te acuerdas? Pablo había sido enviado por los judíos de Jerusalén a encarcelar cristianos. Y ahora Pablo era un traidor porque se había convertido en cristiano. Y Pablo sabe, me voy a tener que enfrentar con esta gente. Quizás con familiares, con su propia familia, la cual quizás todavía pertenecía al Sanedrín, a los judíos, al liderazgo judío. Y no siendo esto suficiente, hermano, Pablo sabe de que quizás incluso iba a encontrar oposición dentro de la iglesia. Pablo sabe, hermano, y esto es algo que sucede. A veces uno encuentra oposición fuera de la iglesia y a veces sucede también de que incluso dentro de la iglesia encontramos oposición. ¿Han leído la epístola a los Corintios? Estamos exponiendo la epístola a los Corintios, hermano. Pablo, toda una iglesia, la iglesia de Corintios, se le estaba rebelando en contra de Pablo. Y Pablo dice, voy a tener que ir a ustedes porque hay cosas que solucionar. Entonces a veces, y eso le pasó al apóstol Pablo, de que tenía oposición fuera de la iglesia e incluso dentro. Por eso Pablo le va a decir a los romanos, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Escucha lo que Pablo dice. Oren por favor para que me reciban la ofrenda. Y uno se pregunta, un momento, ¿por qué? ¿Por qué Pablo va a orar porque le reciban una ofrenda? Es obvio que la van a recibir con las manos abiertas, ¿sí o no? No es tan sencillo, hermano. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de que, ¿cuál fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. De que tal vez Pablo iba a tener que encontrarse con la familia de Esteban en Jerusalén. ¿Te has puesto a pensar eso? Pablo es el que mandó a matar a Esteban. Y resulta que quizás ahora sí va a encontrar a la iglesia de Jerusalén con la familia de Esteban. Te puedo asegurar de que no iba a ser un encuentro muy cómodo, ¿sí? El apóstol Pablo, hermano, está llevando una ofrenda de las iglesias gentiles, de las iglesias que no son judías a los judíos. Y como sabemos en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento, había una lucha que los apóstoles estuvieron dispuestos a pelearla para que los judíos y los gentiles entiendan de que son una sola iglesia y de que son unidos y que son un solo pueblo y de que no pueden separarse ni subestimarse ni despreciarse. Y Pablo sabe, puede ser de que todavía dentro de la iglesia haya cristianos inmaduros, los cuales digan, no, nosotros como judíos, ¿cómo vamos a recibir ofrendas de los gentiles? Y todo el viaje de 1000 kilómetros que Pablo tenía que hacer, haciendo un desvío para luego tener que ir a Roma, podía verse, hermano, estorbado, incluso dentro de la iglesia. Pablo sabe, o sea, yo voy a pasar conflicto fuera de la iglesia, eso seguro, pero dentro de la iglesia, hermano, no siempre somos bien recibidos. No siempre somos bien recibidos. Hermano, a mí me han votado como de 3 iglesias. Y no por pecado, por si acaso, sino simplemente por predicar. Esas cosas pasan. Dentro de las mismas iglesias uno puede encontrarse oposición. Aunque uno tiene una buena intención, aunque uno quiere hacer las cosas bíblicas, aunque uno está velando por las necesidades de los otros,
Resulta que no siempre las cosas suceden como uno espera que sucedan. No siempre uno recibe el reconocimiento que uno espera recibir. Y Pablo sabe, las circunstancias en Jerusalén son complicadas, son difíciles. Son difíciles. Entonces, hermanos de Roma, por favor, oren. Oren por mí. ¿Por qué? Porque el ministerio no va a ser sencillo. No va a ser fácil. Y necesito de ustedes. Tal vez no todos puedan acompañarme, dice Pablo, ¿sí? Pablo sí tenía compañeros en sus viajes. Pero quizás no toda la iglesia va a poder ir conmigo en mis espaldas. Pero pueden estar conmigo en sus oraciones. Pueden estar apoyándome con sus oraciones. Y Pablo dice, yo dependo de esas oraciones. Y dependo de que todo salga bien en Jerusalén, dice Pablo, ¿para qué? Para que pueda llegar a Roma, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo desde el principio de esta epístola nos dijo de que él quería ir a Roma. Muchas veces había sido estorbado de ir a Roma. ¿Por qué? Porque Pablo había encontrado lugares donde predicar el evangelio, entonces muchas veces se le habían acontecido diferentes cosas para que no vaya a Roma. Y Pablo dice, yo quiero llegar a Roma. Ese es mi plan. Voy a ir a Jerusalén, luego voy a ir a Roma. 3,000 kilómetros de viaje desde Jerusalén hasta Roma. Estoy dispuesto a viajar eso, hermanos. Oren por mí. Oren porque llegue con gozo a ustedes. Ahora, ¿por qué Pablo dice con gozo ahí, hermano? Uno, porque realmente iba a llegar Pablo muy entristecido si las cosas no iban bien en Jerusalén. Si la iglesia no aceptaba la donación. Pablo no iba a llegar tal vez con un corazón muy alegre si eso sucedía. Y Pablo dice, yo quiero llegar con gozo a ustedes. Espero que todos estos planes surjan, que todos estos planes se concreten. Es por eso que necesitamos orar. ¿Por qué? Porque espero llegar con gozo a ustedes si es la voluntad de ¿quién? Dice Pablo. De Dios. Una vez más, Pablo acá sabe que aquí hay uno solo soberano, es Dios. Y debemos orar, porque Dios es el cual abre las puertas. Dice, hemos leído Colosenses 4 hace un momento, versículo 1 al 6. Pablo dice, es Él el que abre las puertas para el Evangelio. Es Él el que nos puede librar y proteger de los enemigos. Es Él el que puede hacer que tengamos comunión dentro de la iglesia. Es Él. Entonces más vale que estemos orando. Y yo quiero llegar a Roma. Es mi gran deseo llegar a Roma. Pero Pablo sabe, es la voluntad de Dios. Y ahora, hermano, aquí también encontramos que la oración es, hermano, una oración en la cual nosotros de manera confiada nos acercamos a Dios para presentarle nuestras oraciones, para presentarle nuestras peticiones, para derramar nuestro corazón, para presentarle aquellos deseos que tenemos. Y la oración es para eso, y pedirle y rogarle, acercándonos confiadamente en Cristo, hermano. Pero también, hermano, la oración es también para poner todos nuestros planes, para poner todos nuestros deseos en sus manos y decir, si es tu voluntad. La oración también es para eso, hermano. La oración también es para mostrar esa actitud de sumisión a Dios. Nada voy a poder hacer sin ti, Dios. Y todos los planes que tengo es si tú quieres, Dios. Si tú quieres, Dios, se van a cumplir. Ustedes no reciben lo que quieren porque piden mal, dice Santiago 4, versículo 2. Y piden realmente mal porque no están pidiendo con ese corazón, el cual está dependiendo de Dios y sometiéndose a Dios. Y Pablo sabe, hermanos, oremos para que esto suceda, pero al final dependemos completamente de Dios. Y en la voluntad de Dios, hermano, sinceramente, a pesar de las oraciones de Pablo, la voluntad de Dios, y déjame mostrarte esto para que notes de que cuando Dios no responde nuestras oraciones como esperábamos, escucha, eso no significa de que no esté en control, ¿sí? Eso no significa de que Romanos 8:28 no se cumpla. Todas las cosas a los que aman a Dios les vienen ¿para qué? Para bien. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si el apóstol Pablo hubiera orado a Dios para llegar a Roma y en el primer intento hubiera llegado a Roma? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes lo que hubiera pasado? No tendríamos la epístola a los romanos. Eso hubiera pasado. ¿Sabías eso? No tendríamos la epístola a los romanos. Porque el apóstol Pablo y la epístola a los romanos es la columna vertebral del cristianismo. Es la epístola en la cual se nos presentan las doctrinas centrales,
fundamentales que todos debemos creer. Hermanos, es una de las más grandes. Hay autores que incluso dicen, si solo tuviéramos Romanos sería suficiente. Suficiente, hermano. Y tú y yo no tendríamos esta epístola, la cual ha sido estudiada ya por más de 2000 años, la cual estamos estudiando ya por más de 2 años, si no hubiera sido que Dios hubiera estorbado a Pablo para llegar a Roma. Entonces, escucha, ahí tienes que entender también eso. El apóstol Pablo, si bien está pidiendo a Dios y está clamando al Señor y luchando con Dios para que Él escuche sus oraciones y sus ruegos, él también depende de su soberanía, depende de su voluntad. Y Pablo sabe de que la voluntad de Dios es santa, buena, es perfecta. Él va a hacer al final lo que realmente es correcto. Y como he mencionado, hermano, el apóstol Pablo no sabe esto. No sabe de que es porque fue estorbado para llegar a Roma que ahora tenemos esta epístola, la cual ha sido utilizada para edificar a la iglesia y fundamentar a la iglesia por milenios ya, por milenios. ¿Quién hubiera pensado esto, sí o no? Hermano, lo mismo le pasó a Job, por si acaso. Job, todo su sufrimiento, hermano, fue para que tengamos el libro de Job. Él no sabía, para poder consolarnos y animarnos en medio de la tribulación. Y Pablo depende, hermano, de esta soberanía de Dios y de la voluntad de Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Es eso yo lo que quiero, pero es lo que nosotros esperamos que Dios haga. Entregamos nuestras peticiones y Él enderezará nuestros pasos, pero siempre confiados en su buena voluntad. Ahora Pablo acá, versículo 32, también nos da un detalle acerca de qué es lo que espera que suceda cuando llegue a Roma. Cuando llegue a Roma, Pablo dice, y que sea recreado juntamente con vosotros. Esta es una palabra interesante, ¿sí? ¿Qué significa la palabra recreado? La palabra recreado, hermano, significa tener un momento, hermano, de reposo y de recobrar fuerzas. Y hermano, este es un detalle que no me lo puedo saltar porque cuando una iglesia, y sabemos nosotros que la iglesia de Roma no era perfecta, ¿sí? Tenía sus conflictos, pero cuando una iglesia está avanzando bien, como la iglesia de Roma, conocía el Evangelio, lo que Pablo estaba esperando, hermano, es espero que lo que tú disfrutas cada vez que te reúnes con la iglesia. Un tiempo, hermano, en el cual es como recuperar fuerzas, Pablo dice. Yo también necesito descansar, dice el apóstol Pablo, pero mi descanso va a ser junto con ustedes. No sé por qué hay personas las cuales ven el tener comunión entre cristianos como algo cansador y agotador. No, más bien para el cristiano debería ser un momento en el cual estoy recobrando fuerzas. Estoy siendo animado. ¿Te acuerdas Hebreos 10, versículo 24? La iglesia cuando se reúne, dice el autor de Hebreos, es para animarse los unos a los otros, para exhortarse los unos a los otros. Es en cierta manera un momento en el cual recobramos, como he mencionado, todas nuestras energías para poder continuar. Y Pablo tiene intención de continuar. Pablo sabe, mi vida ministerial no ha acabado en Roma, sino que cuando llegue a Roma voy a tener que buscar qué más hacer. Tengo que ir a España, tengo que ir a otros lugares a predicar el Evangelio, ayudar a iglesias. Hay más cosas que hacer. Pero cuando esté entre ustedes, romanos, espero poder recuperar mis fuerzas para continuar mi camino. Y la iglesia, hermano, debería ser un lugar donde los cristianos encuentran eso. Los pastores encuentran eso, los cristianos y los miembros encuentran esto. Ahora, en la soberanía de Dios, hermano, Dios tenía otros planes. Y no sé si sabías, pero Pablo cuando llega a Roma sí va a descansar. Pero va a descansar porque Pablo va a llegar a Roma apresado. Y cuando llegue a Roma, Pablo va a llegar en su primer encarcelamiento, en el cual Pablo va a estar en un encarcelamiento domiciliario, por así decirlo, prisión domiciliaria, en la cual él va a estar constantemente custodiado con un soldado. ¿Y qué es lo que Pablo va a hacer? En cierta manera, Dios ha escuchado la oración de Pablo. Porque Pablo dice, quiero descansar un momento, ¿sí? Quiero recuperar fuerzas y Dios le va a decir, ok, vas a estar 2 años en prisión y lo único que vas a hacer es escribir cartas. Vas a estar un buen tiempo en prisión domiciliaria, descansando en cierta manera, no vas a viajar ya mucho y vas a dedicarte a escribir cartas y de esa manera va a escribir la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. Entonces ahí, hermano, tú te das cuenta y cuando tú analizas estos pasajes a la luz de todo lo que tenemos, te das cuenta, las oraciones de Pablo van a ser escuchadas.
Si tú lees el libro de Hechos, vas a encontrar con que el donativo de Pablo llegó a Jerusalén bien. Pero en Jerusalén, ¿Pablo quería ir a Roma? Sí. Y en Jerusalén lo van a apresar y lo van a llevar a Roma. Y en Roma va a estar bastante tiempo en la cárcel, domiciliaria, recibiendo visitas de la iglesia de Roma, seguro, constantemente seguro. Mandando cartas a las iglesias mientras recupera fuerzas para sus siguientes viajes, seguro. Entonces se van a cumplir, hermano. Pero tal vez no de la forma en la que Pablo esperaba. Y hermano, esto es algo que tú también tienes que tomar en cuenta. La Biblia nos dice, hemos estudiado eso en Romanos capítulo 8, tú muchas veces oras, pero tú no sabes ni siquiera cómo orar y por qué orar. Porque hay muchas cosas que escapan de nuestra mente, escapan de nuestro conocimiento. El Espíritu Santo es el que realmente conoce todo. Y entonces, hermano, Dios escuchó las oraciones de Pablo, Dios escuchó las oraciones de Roma, de la iglesia de Roma. Y Él decidió responderlas, pero de una manera en la que quizás Él no iba a entender en su momento. Pero las iba a responder. Y termina Pablo esta sección, hermano, él orando por la iglesia de Roma. Escucha versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina esta sección que todavía no ha concluido la epístola, aunque pareciera un poco, porque ya estamos por concluirla. Pablo concluye esta epístola orando por esta iglesia. Y orando porque esta iglesia, hermano, la paz de Dios sea con todos vosotros. Y hermano, esas palabras realmente debían haber penetrado en los corazones de los romanos. Porque no faltaba mucho, si bien como he mencionado la persecución estaba muy fuerte en Jerusalén, pero no faltaba mucho para que la persecución pase de tener su capital en Jerusalén a cambiar su capital a Roma. Y los que más iban a sufrir en su momento iban a ser los romanos en las manos de Nerón, en las manos de Nerón. Y Pablo está, hermano, estas palabras de Pablo no deben ser tomadas a la ligera. Es Pablo orando por la congregación, rogando porque la paz de Dios, esa paz que trasciende el conocimiento, esa paz que trasciende las circunstancias. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la de este mundo. Esa paz la cual, hermano, en medio de circunstancias adversas uno puede sentir, uno puede recostar su cabeza y estar tranquilo confiando en su Señor. Pablo ora por esta iglesia y dice, la paz de Dios esté con ustedes. Y no por nada en la iglesia de Roma, hermanos, se van a ver después de unos años muchos cristianos siendo asesinados, pero escucha, completamente en paz, tranquilos, cantando himnos mientras eran asesinados. Hermano, esta es una oración que por si acaso también se cumplió. También Dios escuchó. Y Pablo dice, yo oro por ustedes también, hermanos. La paz de Dios sea con vosotros. Hermano, ¿cuánto estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Por quiénes estás orando? ¿Estás orando por los pastores? ¿Estás orando por el liderazgo de la iglesia? Si el día de mañana caemos, hermano, puede ser el motivo de tu falta de oración, nuestra falta de oración. La oración, hermano, es tan importante. Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 2:1, consigue tus fuerzas en Cristo. Si tú no corres a Cristo por tus fuerzas, porque Él haga su obra en ti, no vas a poder hacer nada. Y déjenme concluir este sermón con un pasaje muy conocido, 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y es un pasaje, hermano, que cuando tú lo entiendes en su contexto, te das cuenta del peso que tenía y de cómo el pueblo de Israel debería haber escuchado esto. 2 Crónicas, capítulo 7, hermano. Estamos en un momento de prosperidad para el pueblo. Salomón está como rey y sabemos de que el pueblo judío iba a pasar un tiempo de gran prosperidad y paz y tranquilidad bajo Salomón, pero al mismo tiempo el pueblo judío también iba a recibir advertencias, como hemos leído en este mismo pasaje. Advertencias de que toda esa paz y toda esa seguridad, toda esa tranquilidad, toda esa prosperidad que estaban viviendo en cierta manera, se iba a terminar si ellos se apartaban de Dios, si ellos se iban a los ídolos, si ellos dejaban de acercarse a Él, de buscarlo. Todo eso iba a terminar. Y en ese contexto, hermano, en el cual si tú lees el Antiguo Testamento va a llegar el momento en el que Dios va a destruir el templo de Israel, el templo de Jerusalén, en el que Dios va realmente juzgar
y va a mostrarle su ira a este pueblo. Este pueblo debió haber escuchado estas palabras, hermano, pero no las escuchó. No las escuchó. Escucha. Segunda Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Más adelante, el profeta Ezequiel va a decir, va a expresar las palabras de Dios y le va a decir al pueblo: ustedes tienen un gobierno corrupto, unos líderes religiosos inmorales, ustedes están viviendo en pecado, están realmente viviendo una corrupción tremenda, y Dios buscó entre su pueblo que uno esté orando. Eso dice el profeta Ezequiel, capítulo 22. Buscó Dios de que uno esté orando por el pueblo y no encontró ni uno. Y por eso los destruyó. Hermanos, ¿sientes el peso de lo que Salomón dice aquí en 2 Crónicas 7? Si mi pueblo se humillare. Y como he mencionado, ahora están en un momento de prosperidad en el que las cosas están yendo bien. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo voy a escucharlos, dice Dios. Yo los voy a escuchar. Y más adelante en la historia, Dios dice, antes de destruir a este pueblo, no hay uno que esté orando. He buscado. Si hubiera habido uno que ore, no los hubiera destruido, pero los destruí. Los voy a destruir. Hermano, ¿cuán importante es la oración para ustedes? ¿Cuánto estás orando por tu familia, por tu iglesia, por ti mismo, por tus pastores? Vamos a orar, ¿sí? Señor, nos acercamos a ti en oración en este momento, en un momento, Señor, muy propicio después de haber predicado acerca de la oración, Dios mío. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a orar. Oramos, Dios, por tu ayuda para poder orar como iglesia, como congregación. Para poder orar, Dios mío, sabiendo que te necesitamos y que dependemos de ti. Dependemos de ti completamente. Dependemos de tu mano soberana, de tu mano de gracia sobre nuestras vidas para poder soportar las aflicciones, para poder avanzar en nuestro servicio, para poder expandir tu reino, para poder servirte, Señor. Te pido, Dios, por un pueblo en esta congregación que realmente sea un pueblo humillado, humilde, que entienda de que en sí mismo no tiene nada, que nuestro poder, nuestras fuerzas, nuestro brazo no puede absolutamente nada, Señor, sin ti. Así como el apóstol Pablo lo entendía, y te ruego de que hagas de esta congregación una congregación que ore. Que ore, Señor, todos los días, todo el tiempo, sin cesar. Haznos, Señor, una congregación que verdaderamente esté orando los unos por los otros, mostrando ese amor, Señor, que tú produces en nosotros por el Espíritu Santo a través de la oración, las oraciones que hacemos los unos por los otros. Guárdanos, líbranos del mal, como tú mismo nos has mandado orar, Señor. Te rogamos que nos guardes del pecado y de la tentación y que puedas expandir tu reino, Señor, a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.